a seguir más. Aquí nos habla de que Al Gore afirma que la contaminación es más peligrosa que el terrorismo. Fijaros como si alguien nos dice esto enseguida, ostras, si el terrorismo ya es muy peligroso, pues esto ¿qué va a ser? Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto no pase y nos lleve tanta desgracia? Hacer caso a lo que ellos dicen, ¿entendéis? Solo una acción internacional puede enfrentarse al problema. Stern propone negociar un acuerdo internacional que reemplace al de Kioto a partir de las conversaciones que tendrán lugar el próximo mes en Nairobi, la capital de Kenia, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y que ya hemos visto que se está desarrollando. Y esto, teóricamente, es una noticia de estas que, si uno coge La Vanguardia, que es de donde está extraído, llega a la contraportada y dice, bueno, un señor más que aparece en una entrevista. Pero, ¿sabéis quién es este personaje del cual veis la foto aquí? ¿Leéis su nombre debajo? ¿Qué pone? ¿Lo veis? Eric de Rothschild. ¿Recordáis que hemos hablado bastante sobre los Rothschild? Pues precisamente llevamos una temporadita en que esta familia, algunos de sus miembros, empiezan a salir a la luz pública defendiendo precisamente sus altos valores. ¿Por qué están saliendo ahora últimamente cuando hasta ahora apenas salían para nada? Si os habéis fijado, últimamente se está hablando mucho de la masonería, de los Illuminatis y de la vinculación con esta familia y alguna otra. Y ahora, curiosamente, están saliendo como contrarrestando la difusión que se está haciendo de lo contrario. Este artículo no tiene desperdicio. No sé si leéroslo por el espacio de tiempo, pero bueno, la verdad es que luego lo podemos consultar, quien quiera, mejor. Los que sigan la filmación también lo podrán parar en sus casas y verlo ampliamente, pero vale la pena leer lo que dice este señor para que veáis cómo están difundiendo su imagen más filantrópica, más buena hacia la sociedad, que teóricamente tiraría por tierra todas las acusaciones que se hacen sobre ellos, pero en los cuales aparecen una serie de detalles en estas conversaciones que no tienen desperdicio. Cuando se le pregunta un poco de qué harán con tantísimo dinero, porque tienen más de lo que pueden llegar a gastar, él da alguna explicación. Luego, si queréis, lo veremos, pero me gustaría ir pasando ya a lo que viene ahora, que es precisamente la noticia que hemos vivido durante estos 3 últimos días y que se ha seguido masivamente esta noticia por la trascendencia enorme que esto tenía. Recordemos que al principio del repaso de noticias hemos hablado de cómo los católicos ortodoxos se iban a acercar precisamente con Roma, o Roma quería acercarse a ellos. Vamos a ver qué ha pasado. Benedicto XVI y el jefe espiritual de la Iglesia Ortodoxa saludan desde el balcón del patriarcado ¿de qué? Ecuménico, ayer en Estambul. ¿Los veis juntos? Saludando como si hubieran ganado la Champions, más o menos. ¿Y por qué? ¿Dónde están? En el patriarcado ecuménico. ¿Recordáis qué quiere decir ecumenismo? Es la unión religiosa. Y sabéis, porque ya es de todos conocido, que entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa griega, y también rusa, hay una división. Hubo un cisma desde hace muchísimos años, y siguen separados. Los otros no aceptan la autoridad suprema del obispo de Roma, convertido en papa. Pero fijaros cómo se trabaja ecuménicamente para unirse. Y esto lo decía la profecía, lo iremos tratando. Joseph Ratzinger se comportó como si fuera un turista, atendiendo las explicaciones del director del museo, que es la mezquita donde fueron a ver, y aprobando la belleza del lugar, que un tiempo fue, atención, el Vaticano de Oriente. Si todos recordáis, en Constantinopla también estuvo la sede de la Iglesia Católica durante una buena temporada, pero quedaron unos aquí y otros allí. Esto es muy importante, el Vaticano de Oriente. En el fondo, ¿no son lo mismo? ¿Vaticano los dos? La oferta de diálogo y entendimiento entre cristianos y musulmanes fue reiterada y muy clara, pero no incondicional. Por la mañana, en una declaración conjunta con el patriarca ortodoxo, ¿puedes cambiar? Había establecido que las buenas relaciones en el mundo y en Europa pasaban necesariamente por la renuncia a la violencia
el asesinato de inocentes en nombre de Dios ofende a Dios, y por el respeto a las minorías cristianas en los países islámicos. Esto quiere decir que se pide más libertad religiosa. Ese respecto a la libertad religiosa constituía, según Benedicto XVI, una exigencia básica para la integración de Turquía en la Unión Europea. Solo a través de esto se va a aceptar que Turquía entre en la Unión Europea. Cuidado, ¿es un político el que está hablando para hacer entrar a Turquía en la Unión Europea? No es un político. Teóricamente, es la cabeza de una gran institución religiosa cristiana. Y está actuando como ¿qué? Como político. ¿Por qué? Porque el Papa, además de ser líder espiritual, es cabeza de un Estado. O no es cabeza de un Estado. El Vaticano es un Estado soberano. Pero bueno, ¿quién se puede erigir en hablar en nombre de la Unión Europea en una situación como esta? Nadie se ha atrevido a hacerlo. Él sí. El documento citado contenía un párrafo esencial en ese sentido, de gran complejidad, porque subrayaba también que, pese a la mano tendida, Benedicto XVI considera realmente al Islam un aliado potencial en la lucha contra el laicismo y el nihilismo. La identidad cristiana de Europa era irrenunciable para el Vaticano. Hemos valorado, decía ese pasaje, el camino hacia la formación de la Unión Europea. ¿Quién lo está valorando esto? Es el Papa el que está hablando. Como os decía, no son políticos, sino el Papa dice que hemos valorado. Tiene muchísima trascendencia esta frase. Quiere decir que la política manda en su frente, no solo religión. Los actores de esa gran iniciativa no dejarán de tomar en consideración todos los aspectos que afectan a la persona humana y sus derechos inalienables, sobre todo la libertad religiosa, testimonio y garante del respeto a todas las otras libertades. En cualquier iniciativa de unificación, continuaba el documento, las minorías deben ser protegidas con sus tradiciones culturales y su especificidad religiosa. En Europa, católicos y ortodoxos, aún permaneciendo abiertos a las otras religiones y a la contribución que prestan a la cultura, deben unir sus esfuerzos para preservar las raíces, las tradiciones y los valores cristianos. Y esta es su gran defensa. En el mismo periódico decía, en la víspera de la llegada del pontífice a Ankara, un grupo integrista iraquí difundió a través de Internet un comunicado en el que se lanzaban amenazas contra el Papa como miembro de una cruzada para apartar a Turquía del mundo islámico. Esto lo están diciendo precisamente a gente islamista. Como si el Vaticano lo que pretendiera es cristianizar Turquía. ¿Sabéis? Otro escrito que salió decía de que los turcos están muy enfadados últimamente porque por la calle hay gente regalando Biblias y temen de que quieran cristianizar su país. Benedicto XVI afirmó ayer, durante una liturgia concelebrada con el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, que la división entre cristianos católicos y cristianos ortodoxos constituye un escándalo para el mundo. Un escándalo... Me he perdido. Bueno, termina aquí. ¿Puesto una buena Herrera? Fijaros lo que llega a decir. Un escándalo para el mundo. ¿Qué está diciendo con esto? ¿Qué interpretaríais vosotros con estas palabras? Pues sencillamente de que el mundo cristiano no puede estar más dividido porque es una vergüenza para el mundo en general, de lo cual se van a mofar los islamistas y todas las demás religiones. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que esto se tiene que terminar. ¿Entendéis el mensaje? El mundo cristiano, católicos, ortodoxos y protestantes, debe unirse otra vez. Pero para unirse se necesita un liderazgo. ¿Y quién va a asumir ese liderazgo? La profecía nos lo dice con claridad y lo iremos viendo. ¿Quién manda? El propio Benedicto XVI lo admitió en la concelebración. ¿Con el patriarca? ¿Con Dios? En la celebración con el patriarca. Con el